Se quedó dormida con su currículum en el hombro de un multimillonario y él transformó su destino. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. Hay personas que llegan al límite con tanta elegancia que ni ellas mismas lo notan. Adriana Ruiz no era una de ellas. Llegó al aeropuerto de Madrid con el maletín torcido, el cabello pegado a la frente por la lluvia y el currículum impreso arrugado como si alguien lo hubiera usado de servilleta. Llevaba 36 horas sin dormir, una maleta con rueda rota que hacía un ruido espantoso sobre el suelo y un mensaje de su madre en el teléfono que decía, ¿ya llegaste? ¿Te contrataron? No tardes mucho, que a tu edad ya hay que estabilizarse. Adriana leyó el mensaje, lo dejó sin responder y siguió caminando. Había aprendido que algunas cosas se contestaban mejor con hechos que con palabras. Pero esa mañana los hechos también estaban en su contra. No era la primera vez que viajaba a Ginebra para buscar trabajo. Era la tercera. Las dos anteriores habían terminado de la misma manera, un correo electrónico con el asunto gracias por su interés en nuestra empresa, una semana esperando una llamada que nunca llegaba y el regreso a Madrid en un vuelo barato con escala en Lisboa porque el directo salía el doble de caro y Adriana ya no podía permitirse ese tipo de gastos. La primera vez, la empresa le había dicho que no era el momento oportuno. La segunda, que el perfil no encajaba del todo con lo que buscaban. Ambas respuestas eran maneras educadas de decir lo mismo, no. Esta vez había algo diferente. No era la empresa. No era el puesto. No era el vuelo. Era una carta. Adriana la llevaba en el bolsillo interior del maletín, doblada en 3 partes, metida dentro del currículum como si quisiera que las dos cosas viajaran juntas. No era para ninguna empresa. No era para ningún jefe de área ni para ningún director de recursos humanos. Era para ella. La había escrito a las 2 de la madrugada, sentada en el suelo del pequeño apartamento de Leganés que compartía con una compañera de piso que se dormía a las 10 y ponía el volumen del televisor tan alto que la vibración atravesaba las paredes. La había escrito después de llorar. Después de mirar el techo durante 1 hora. Después de preguntarse, por 100ª vez, si seguir intentándolo tenía algún sentido. Al final había llegado a la única conclusión que le servía de algo. Si lo iba a intentar de todas formas, al menos que hubiera algo escrito que le recordara por qué. La carta tenía 5 líneas. 5 líneas que no pensaba mostrarle a nadie. Estaba muy equivocada. La sala de embarque de la puerta B14 del aeropuerto Adolfo Suárez estaba a punto de cerrar cuando Adriana llegó corriendo. «¡Esperen!», gritó, con la maleta haciendo ese ruido horrible sobre las baldosas brillantes. Varios pasajeros que ya habían embarcado la miraron desde el pasillo del avión. Una mujer mayor levantó las cejas. Un niño de unos 6 años se asomó por encima del hombro de su padre para ver de dónde venía ese ruido tan peculiar. El agente de la puerta la miró con esa mezcla exacta de lástima y cansancio que solo tienen las personas que llevan 8 horas de turno en un aeropuerto. «Señorita, el vuelo a Zúrich cierra en 4 minutos». «Ya lo sé. Ya lo sé. Aquí está mi tarjeta de embarque». Le temblaban los dedos. Empezó a buscar en el bolso. No estaba. Revisó el bolsillo izquierdo del abrigo. Tampoco. Revisó el derecho. Nada. Abrió el maletín, revolvió entre los papeles. Nada. «Señorita, en serio, si no». «Un momento, por favor». Buscó en el teléfono. Lo desbloqueó. Se equivocó con la contraseña. Volvió a intentarlo. La pantalla se oscureció. Lo encendió otra vez. El hombre que estaba detrás de ella en la fila exhaló con suavidad. No era una queja. Era el tipo de suspiro de alguien que espera sin dramaturgia. Adriana abrió la aplicación de la aerolínea. El código de barras apareció. Aquí está. El agente lo escaneó con la paciencia de quien ya no espera nada de las personas que llegan corriendo a las puertas. Última en abordar. Gracias. Gracias, de verdad.
Adriana pasó con el maletín golpeando el marco de la puerta, la maleta rota arrastrándose detrás como un perro viejo que ya no puede más. No miró al hombre que había esperado detrás de ella sin un solo comentario, sin un solo gesto de impaciencia. No lo reconoció. Todavía no. El asiento de Adriana era el 12B. El del pasillo central. El que todo el mundo evita cuando puede elegir. Se sentó, puso el maletín debajo del asiento de adelante, se acomodó el cinturón con manos que todavía le temblaban un poco y cerró los ojos antes de que el avión terminara de cargar el equipaje de bodega. Llevaba 36 horas sin dormir de corrido. Antes de eso había dormido mal 3 noches seguidas por los nervios de la entrevista. El cuerpo le pesaba como si alguien le hubiera vaciado los huesos y los hubiera rellenado con arena mojada. El hombre del 12 allá estaba sentado cuando ella llegó. Traje de corte impecable. Camisa blanca sin corbata, el primer botón abierto. La chaqueta doblada con cuidado sobre las rodillas, no colgada en el compartimento de arriba como la ponen todos. Cabello perfectamente ordenado como si el viento del aeropuerto no existiera para él. Manos grandes apoyadas sobre un libro cerrado que, evidentemente, no había abierto ni tenía intención de abrir. Adriana no lo miró más de 2 segundos. Tenía demasiado en la cabeza. La azafata comenzó el protocolo de seguridad. Cinturón. Salidas de emergencia. Posición de la máscara de oxígeno. La voz tenía ese tono exacto de quien repite lo mismo 23 veces al día y sigue haciéndolo con dignidad. Adriana no lo escuchó. El motor comenzó. El avión empezó a moverse hacia la pista. Y Adriana, con la cabeza apoyada hacia la derecha buscando el respaldo de una ventanilla que no existía en el asiento del medio, se quedó dormida antes de que las ruedas dejaran el suelo. No fue un sueño elegante. No fue el tipo de sueño en que uno se inclina levemente y respira en silencio. Fue el sueño de quien ya no puede más. La cabeza le cayó primero hacia adelante, luego se tambaleó hacia la derecha buscando apoyo donde no había nada, y luego, muy despacio, con la lentitud irresistible de algo que ya no puede evitarse, se inclinó hacia la izquierda. Hacia el hombro del hombre del 12A. Sebastián Montoya lo sintió en el momento exacto en que ocurrió. Se quedó inmóvil. La miró de reojo, sin girar la cabeza. La joven dormía con la boca ligeramente abierta y un mechón de cabello cruzándole la mejilla. Tenía el maletín todavía aferrado entre los pies, como si incluso dormida supiera que no podía soltarlo. Los nudillos, aunque relajados, todavía mostraban la tensión de quien había corrido para llegar. Sebastián no la despertó. No se movió hacia la ventanilla para darle más espacio. No llamó a la azafata. Simplemente siguió mirando hacia adelante, con el libro cerrado sobre las rodillas y una arruga entre las cejas que podría haber sido muchas cosas distintas. La azafata pasó por el pasillo y los miró. Abrió la boca para decir algo. Sebastián levantó levemente una mano, apenas un gesto. La azafata entendió y siguió caminando. El avión tomó altitud. Adriana no se despertó. 30 minutos después, el maletín se abrió levemente con una turbulencia suave, un movimiento pequeño que sacudió el avión lo suficiente para que el cierre se diera. El currículum asomó por la abertura, doblado, con una esquina salida. Sebastián lo vio. No pensaba tocarlo. Miró hacia adelante durante otros 2 minutos. Luego, con el cuidado exacto de quien sabe que está haciendo algo que no estaba planeado, estiró 2 dedos y sacó el papel. Sebastián Montoya había leído miles de currículums en su vida. Literalmente miles. En 15 años de empresa, primero como director de operaciones y luego como CEO. De Montoya Aerogroup, la empresa de aviación privada más importante de Suiza y la tercera de toda Europa, había visto pasar más perfiles por su mesa de lo que podía recordar. Había aprendido a leer un currículum en 45 segundos y saber, con bastante precisión, qué tipo de persona lo había escrito. Los que comenzaban por el cargo más reciente y lo listaban con demasiado detalle, inseguridad disfrazada de minuciosidad. Los que ponían apasionado por los retos en el resumen personal. Cero originalidad,
6 años de plantillas de Internet. Los que usaban 3 tipos de letra distintos en el mismo documento, desorden mental que también iba a aparecer en el trabajo. El de Adriana Ruiz era diferente. No porque fuera impecable. No lo era. Estaba arrugado, con una mancha pequeña en la esquina inferior izquierda que podía ser café o podía ser lluvia, y la tipografía era estándar sin ningún esfuerzo de diseño. Era diferente porque era honesto. Especialista en clima organizacional y gestión del cambio. Título universitario de la Universidad de los Andes, Bogotá. Especialización en gestión empresarial en Madrid. 3 años de experiencia en consultoría de procesos. 2 proyectos de fusión empresarial documentados con resultados cuantificados. No era un perfil brillante en papel. Era el perfil de alguien que había trabajado en serio en lugares que no le daban toda la visibilidad que merecía, y que en lugar de inflar los logros con adjetivos había puesto los números reales. Sebastián fue pasando las páginas. Al llegar a la última, algo se desprendió. Una hoja. Doblada en 3 partes. Más pequeña que el currículum, como si la hubiera arrancado de un cuaderno. La recogió sin pensar. La miró un momento. La abrió. Y leyó. Adriana. Esta vez sí. No importa que antes no haya funcionado. No importa lo que dijo mamá. No importa que hayas llegado tarde, con el maletín mojado, sin haber dormido. Llegaste. Eso ya fue más difícil que la entrevista. Ahora solo tienes que ser tú. Y tú eres suficiente. Siempre lo has sido. Sebastián leyó la carta 2 veces. La primera rápido, como quien cae en algo sin haberlo buscado. La segunda despacio. Línea por línea. Dobló el papel de nuevo con el mismo cuidado exacto con que lo había abierto, lo colocó dentro del currículum y deslizó ambos de vuelta al interior del maletín. Luego miró hacia adelante. La joven seguía dormida sobre su hombro. Sebastián no se movió. Después de un momento, sacó el currículum otra vez. Buscó el nombre de la empresa donde decía entrevista programada. Leyó la dirección. La dirección de su propia empresa. Su expresión no cambió. Pero algo en los ojos sí cambió. Algo muy pequeño. Que no tenía nombre todavía. Adriana se despertó cuando el avión comenzaba el descenso hacia Zúrich. La vibración del motor era diferente. Más grave. El ángulo del suelo cambió. Abrió los ojos. Tardó 3 segundos en entender dónde estaba. 4 en darse cuenta de en qué posición estaba. 5 en separarse con un movimiento tan brusco que su codo golpeó el apoyabrazos con un ruido que sonó más fuerte de lo que fue. Dios mío. Se apartó hacia la derecha, con la cara encendida. Lo siento. Lo siento muchísimo, yo no. No fue mi intención, es que no dormí bien y el vuelo era. No se preocupe. La voz del hombre era tranquila. No fría. No condescendiente. Simplemente tranquila, como alguien que genuinamente no está molesto. No, en serio, no es aceptable, yo debería. Le dije que no se preocupe. Adriana cerró la boca. Respiró. Asintió. Silencio incómodo. El tipo de silencio en que una persona quiere desaparecer físicamente del asiento y la física no se lo permite. ¿Va a Zúrich o tiene conexión? Preguntó el hombre, como si la conversación anterior no hubiera existido. Adriana lo miró de reojo. Ginebra. Tengo una entrevista mañana. ¿En qué empresa? Era una pregunta extraña para un desconocido. Demasiado específica para ser cortesía de avión. Adriana dudó medio segundo. Montoya Aerogrove. El hombre asintió. Una sola vez. Muy levemente. Suerte. Adriana frunció el ceño sin que él lo viera. Había algo en ese suerte que no sonaba como los suerte normales. No sonaba a cortesía. Sonaba como alguien que sabe algo que tú no sabes todavía y elige no decírtelo todavía. Pero no preguntó. El avión tocó tierra con una sacudida suave.
Los cinturones se encendieron. Los pasajeros empezaron a moverse. Cuando Adriana se puso de pie y giró hacia el pasillo, el hombre del 12 allá estaba de pie con la chaqueta puesta, el maletín en la mano y el libro bajo el brazo, moviéndose hacia la salida con la fluidez de alguien que hace esto suficientes veces a la semana como para no pensar en ningún paso. Desapareció entre los pasajeros antes de que Adriana terminara de sacar su maleta rota del compartimento superior. El hostal donde se quedó Adriana esa noche estaba en el barrio de Saint-Gervais, en Ginebra. 240 francos suizos la noche, que era lo más barato que había encontrado en esa parte de la ciudad y que aún así representaba una cantidad que prefería no calcular en pesos colombianos. La habitación era pequeña pero limpia. Una cama individual, una mesa angosta, un baño compartido al final del pasillo. Adriana colgó el blazer base en el perchero de la pared, lo alisó con las manos lo mejor que pudo y prendió el secador de cabello para intentar quitarle las arrugas al calor. Era una técnica que había aprendido en la segunda entrevista en Ginebra, cuando no tenía plancha y el hotel tampoco. Funcionaba a medias. Se sentó en el borde de la cama y abrió el portátil. Buscó Montoya Aero Group CEO. La página cargó. La foto apareció. Sebastián Montoya, fundador y CEO de Montoya Aero Group, la empresa de aviación privada más importante de Suiza y la tercera de Europa. Nacido en Madrid de padre colombiano y madre española. Formación en London Business School. Construyó la empresa desde cero a los 23 años con un préstamo y un hangar arrendado en el aeropuerto de Ginebra. Era el hombre de la 112A. Adriana cerró el portátil. Se quedó mirando el blazer en el perchero. Dios mío, dijo en voz alta, aunque no había nadie. A las 9:05 de la mañana siguiente, Adriana empujó la puerta giratoria del edificio de cristal y acero en el centro financiero de Ginebra, con vistas directas al lago Le Mans. Había dormido 4 horas. Se había despertado a las 5:30 porque no podía más con los nervios. Había planchado el blazer con el secador. Se había recogido el cabello con más cuidado del habitual y había imprimido el currículum en la biblioteca pública del barrio porque el original había viajado arrugado y ya no tenía remedio. La recepcionista la miró con la sonrisa entrenada de quien ha aprendido a recibir a candidatas sin revelar nada. Buenos días. ¿En qué la puedo ayudar? Buenos días. Soy Adriana Ruiz. Tengo cita a las 9 con la directora de Recursos Humanos, señora Lorena Prats. Un momento, por favor. Adriana esperó de pie frente a la recepción. Miró el vestíbulo. Mármol de color crema. Luz natural entrando desde los ventanales de 10 metros. Una escalera de diseño que nadie usaba porque todos tomaban el ascensor. Plantas reales, no de plástico. Una recepción que costaba más que todo su apartamento en Leganés durante un año completo. Y en la pared del fondo, enmarcado en plata mate, el logo de Montoya Aero Group. Una M estilizada sobre la silueta de un avión. Debajo, en letra pequeña, fundador, Sebastián Montoya. Adriana lo miró. Respiró. Solo tienes que ser tú. Señorita Ruiz. La voz vino desde el pasillo lateral. Adriana giró. Una mujer caminaba hacia ella con el paso exacto y controlado de alguien que lleva 15 años moviendo con precisión por los mismos pasillos. Traje sastre, impecable. Blusa negra. Cabello recogido en un moño apretado que no tenía un solo mechón fuera de lugar. Ojos que la evaluaron en el tiempo exacto que tardó en llegar desde el pasillo hasta donde estaba Adriana. Soy Lorena Prats, directora de Recursos Humanos. Bienvenida. La sonrisa era perfecta. No llegaba a los ojos. Gracias. Adriana Ruiz. Acompáñeme, por favor. La oficina de Lorena estaba en el piso 12. Grande, ordenada con la precisión de alguien que controla su entorno como parte de una estrategia. Diplomas enmarcados en la pared. Una planta verde en la esquina. Una mesa de reuniones rectangular con 4 sillas donde solo había 2 tazas de café servidas y ningún material adicional sobre la superficie. Adriana se sentó.
Puso el currículum sobre la mesa. Lorena no lo tocó. Cruzó las manos sobre la mesa y la miró con esa misma sonrisa calibrada. Señorita Ruiz, voy a ser directa con usted porque valoro el tiempo de ambas. Adriana esperó. Hemos revisado su perfil con detenimiento. Tiene algunos elementos interesantes. Sin embargo, la posición que ofrecemos requiere experiencia específica en fusiones dentro del sector aeronáutico europeo. Usted no cuenta con esa experiencia. Adriana abrió la boca. Tengo 2 proyectos de fusión documentados con resultados cuantificados. En ambos casos el proceso involucró. En consultoría general, interrumpió Lorena, con suavidad pero con precisión. No en aviación privada. Son sectores con dinámicas muy distintas en lo que respecta a regulaciones, perfiles de personal y culturas organizacionales. El proceso de gestión del cambio humano es el mismo independientemente del sector. Las resistencias culturales, los bloqueos de comunicación, la gestión de los mandos intermedios en una fusión responden a patrones que se repiten. Yo he trabajado en... Señorita Ruiz. La voz de Lorena bajó medio tono. No era agresiva. Era peor. Era el tono de alguien que le explica algo a una persona que no termina de entender. Le agradezco que haya hecho el viaje desde Madrid. Es un esfuerzo real. Pero sinceramente, y con la mejor intención, creo que este no es el perfil que buscamos. Le recomendaría explorar empresas más alineadas con su nivel de experiencia actual. Silencio. Adriana miró a Lorena. Lorena la miraba con esa sonrisa. La sonrisa de quien ya decidió antes de que empezara la conversación. Antes de que Adriana pusiera un pie en ese edificio. Probablemente antes de que el avión aterrizara. ¿Me está diciendo que la entrevista terminó? Le estoy diciendo que sería injusto hacerle perder más tiempo. Adriana miró el currículum sobre la mesa. Lorena no lo había tocado. Lo recogió. Lo dobló. Lo guardó en el maletín. Se puso de pie. Entiendo, dijo. La voz no le temblaba. No porque no sintiera nada, sino porque llevaba demasiado tiempo entrenando esa voz para que no temblara cuando necesitaba que no temblara. Le deseo mucho éxito, dijo Lorena, poniéndose de pie también. Adriana asintió. Salió. El pasillo del piso 12 era largo y luminoso. Al fondo, a la derecha, estaban los ascensores. A mitad de camino, junto a la copiadora y la pequeña cafetera de uso compartido, había 2 asistentes administrativas. Una, con cabello ondulado. La otra, más joven, con una blusa de color mostaza. Cuando vieron salir a Adriana, bajaron la voz. Pero no lo suficiente. Esa es la candidata colombiana, susurró la del cabello ondulado. La que vino desde Madrid. La de la blusa mostaza la miró. ¿Y cómo le fue? La sacó en menos de 20 minutos. Ni el café tocó. ¿En serio? Lorena nunca deja pasar candidatas que no sean europeas para esos puestos. Ya es la tercera este mes. La semana pasada una chica de Lisboa que tenía un máster en Cambridge, y tampoco. La de la blusa mostaza suspiró. Pobrecita. Venir hasta aquí para eso. Adriana no se detuvo. No giró la cabeza. Siguió caminando con el mismo paso con que había salido de la oficina de Lorena. Llegó al ascensor. Apretó el botón hacia abajo. Las puertas se abrieron. Adentro, apoyado en la pared del fondo con el teléfono en la mano pero sin mirarlo, estaba Sebastián Montoya. Los 2 se miraron. Adriana sintió que el suelo cambiaba ligeramente bajo sus pies. No era vértigo. Era el tipo de desorientación que produce encontrarse en el lugar equivocado a la persona que creías que no ibas a volver a ver. Sebastián tampoco dijo nada de inmediato. Solo se hizo un paso a un lado para dejarle espacio. Adriana entró. Las puertas se cerraron. El ascensor comenzó a moverse hacia abajo. Silencio de 4 segundos. ¿Cómo le fue en la entrevista?, preguntó él.
Su voz era exactamente igual que en el avión. Sin énfasis particular en ninguna palabra. Adriana apretó los labios. ¿Sabía quién era usted cuando me preguntó en el avión el nombre de la empresa? Sí. ¿Por qué no me lo dijo? Porque quería ver si venía de todas formas. El ascensor siguió bajando. Su directora de recursos humanos me dijo que no tengo el perfil. 15 minutos. No tocó el currículum. Lo sé. Adriana lo miró. ¿Lo sabe? Sí. ¿Y? Sebastián guardó el teléfono en el bolsillo. ¿Y qué? ¿Y no le parece que debería importarle lo que hace su director en su nombre? El ascensor llegó al vestíbulo. Las puertas se abrieron. Ninguno de los dos salió. 3 personas afuera esperaban para entrar. Vieron que el ascensor estaba ocupado y esperaron con esa incomodidad discreta de quien interrumpe algo sin saber qué. Suba al piso 19, dijo Sebastián. Adriana lo miró. ¿Perdón? Tiene una segunda entrevista. Conmigo. Las personas de afuera seguían esperando. Adriana miró el pasillo del vestíbulo por un segundo. Miró a Sebastián. Apretó el botón del piso 19. Las puertas se cerraron. La oficina del piso 19 no se parecía en nada a la de Lorena. Era amplia, eso sí, con ventanales de piso a techo que enmarcaban el lago Le Mans en una panorámica que resultaba casi irreal. Pero no era ostentosa. La mesa de trabajo tenía papeles reales encima, no de decoración. Carpetas. Un portátil abierto con varias ventanas. 2 tazas de café vacías que nadie había recogido. Una silla que se notaba desgastada por el uso diario, no elegida por un diseñador de interiores. Y en la pared, una sola fotografía enmarcada, un avión pequeño sobre la cadena de los Alpes, capturado desde abajo con la luz del amanecer rompiéndose detrás de los picos. No era una foto profesional. Era la foto de alguien que estaba ahí en ese momento y sacó el teléfono porque la imagen era demasiado buena para no capturarla. Sebastián se sentó frente a ella. No detrás de la mesa de trabajo. En las sillas de la zona de reunión informal, junto a los ventanales. Sin distancia de poder. Sin protocolo. Tengo una fusión en proceso, dijo, directamente. La empresa con la que nos estamos integrando lleva 18 meses con resistencia interna severa. No es un problema técnico ni financiero. Es un problema humano. Los gerentes intermedios de la empresa que se integra llevan año y medio actuando como si fueran la parte perdedora de una guerra. Las comunicaciones internas son un desastre. La gente no se fía de los cambios y nadie ha sabido explicarles qué pasa con sus trabajos en el esquema nuevo. Adriana lo escuchaba sin tomar notas. ¿Eso no estaba en la descripción del puesto que publicaron? Preguntó. La descripción que Lorena publicó era genérica. El problema real no lo sabe nadie en el equipo de recursos humanos con la profundidad que necesito. ¿Por qué me lo está contando a mí? Sebastián la miró fijamente. Luego se levantó, fue a su escritorio y abrió el cajón lateral. Sacó algo. Lo puso sobre la mesa entre los dos. El currículum de Adriana. El original. El arrugado, con la mancha en la esquina. Con la carta doblada adentro. Adriana sintió que el aire del cuarto cambiaba. ¿Cómo? Se cayó del maletín durante el vuelo, dijo Sebastián. Lo recogí. Adriana miró la carta. ¿La leyó? Sí. ¿Todo? 2 veces. Silencio. Adriana sintió que le subía algo por el pecho que no era vergüenza pero se parecía. Era el tipo de cosa que se siente cuando alguien ha visto algo que escribiste pensando que nadie iba a leer. Cuando las palabras que escribiste para ti sola las lee otra persona y resulta que no se ríe. No las ignora. Las toma en serio. Es mía, dijo, sin saber bien por qué lo decía. Lo sé. Por eso la guardé y no la tiré. Porque alguien que escribe eso a las 2 de la mañana antes de una entrevista, continuó él.
No viene por el sueldo ni por el título ni por el expediente que va a poder poner en el próximo currículum. Viene porque necesita demostrarle algo. La gente que escribe ese tipo de notas generalmente es demasiado honesta para el autobombo de la entrevista estándar y demasiado buena para no contratarla. Adriana no dijo nada durante varios segundos. ¿Qué esperaría de mí si acepto? Resultados en 4 meses. El proceso de integración tiene que estar desbloqueado antes de la firma definitiva o el otro CEO va a empezar a hacer preguntas que no quiero responder con todavía estamos trabajando en ello. ¿Qué recursos tendría? Acceso completo a todos los archivos de comunicación interna de los últimos 2 años. Presupuesto para sesiones de trabajo con los equipos. Apoyo de Carmen, la coordinadora de proyectos, que conoce las dinámicas internas mejor que nadie. Y acceso directo a mí cuando lo necesite, sin pasar por 3 capas de asistentes. ¿Y Lorena? Sebastián la miró. ¿Qué pasa con Lorena? Si voy a trabajar en clima organizacional en esta empresa, necesito a recursos humanos de mi lado. No puedo saltarla. Si lo hago, cualquier cosa que construya se va a desmoronar en cuanto yo me vaya porque nadie en el equipo va a sostenerla. Sebastián asintió muy despacio. Era la respuesta que no esperaba. O quizás la que sí esperaba y estaba midiendo si llegaba sola. Empieza el lunes, dijo. Adriana lo miró. ¿No quieres saber si acepto? ¿Acepta? Sí. El lunes por la mañana, Adriana llegó a las 7:50. La asistente ejecutiva del piso 16, Pilar, una mujer con cabello recogido y una agenda que tenía reuniones hasta las 7 de la tarde, la recibió con la eficiencia de quien ya sabe que viene y tiene todo preparado. Buenos días, señorita Ruiz. Su escritorio está al fondo del pasillo central, el tercero a la derecha. Contraseña del sistema en este papel, cámbiela antes del mediodía. Reunión de equipo a las 10 en la sala B del piso 12. Gracias. ¿Y Carmen? Llega a las 8:15. La busca ella. Carmen llegó a las 8:14. Cabello ondulado que llevaba suelto, ojos cálidos y una manera de moverse por la oficina que delataba a alguien que conocía ese espacio como su propia casa. Adriana Ruiz. Le extendió la mano. Carmen Villanueva. Bienvenida al caos. ¿Es tan grave? Depende de la semana. Esta semana es moderado. La semana pasada 3 gerentes de Alpenflug se negaron a compartir el sistema de reportes con nosotros. 2 porque no es el procedimiento correcto y 1 porque genuinamente no sabe cómo funciona el sistema y tiene vergüenza de preguntarlo. ¿Alpenflug es la empresa que se integra? Sí. Con sede en Berna. 120 personas. 18 en puestos de gestión. Llevan 70 años volando rutas corporativas en los Alpes. Son buenos en lo que hacen y lo saben, lo que significa que también son tercos. ¿Qué ha pasado en los últimos 18 meses? Carmen suspiró. Siéntate. Esto va a llevar un rato. Esa primera semana, Adriana no organizó nada. No habló en las reuniones más que para hacer preguntas específicas. No propuso ningún cambio. No levantó la mano para señalar lo que estaba mal. Solo escuchó. Escuchó en la reunión de integración del martes, donde los 12 asistentes de Montoya respondían con frases completas y los 8 de Alpenflug respondían en monosílabos o directamente no respondían. Escuchó en los pasillos, donde los comentarios reales aparecían entre el café y el trayecto al baño. Escuchó al gerente de operaciones de Alpenflug, un hombre de 52 años llamado Werner Haas, que llevaba 22 años en la empresa y tenía el tono específico de alguien que siente que está siendo reemplazado pero todavía no sabe cuándo. Leyó todos los informes internos de los últimos 18 meses. Los de Lorena. Los del equipo financiero. Los de los gerentes de ambas partes. El viernes por la tarde, a las 6:20, cuando la mayoría del piso ya había vaciado, Adriana seguía en su escritorio con 3 hojas llenas de notas frente a ella. Carmen pasó con la chaqueta puesta y la cartera al hombro. ¿Sigues aquí? Casi termino. ¿Qué encontraste?
Adriana la miró. El problema no es la fusión. Carmen se detuvo. ¿Qué quieres decir? La fusión técnicamente está bien. Los números cuadran, los procesos son compatibles, los sistemas se pueden integrar. El problema son 18 meses de mensajes contradictorios que nadie reparó y que ahora viven instalados en la cabeza de cada gerente de Alpenflug como una razón para no confiar en nada de lo que viene de Ginebra. Carmen dejó la cartera sobre una silla. ¿Tienes todo eso documentado? Mañana sí. El lunes tengo que ir al piso 19. Yo también. El sábado por la mañana, Adriana llegó a la Biblioteca Pública de Ginebra a las 7:30 y pasó 6 horas escribiendo el informe. 16 páginas. Mapa de comunicaciones internas de los últimos 18 meses. Línea de tiempo de las decisiones. Los 3 mensajes contradictorios sobre reestructuración de cargos enviados a los gerentes de Alpenflug. La fuente de cada uno. El resultado medible en términos de bloqueos y resistencias. No era un informe de acusación. Era un informe de diagnóstico. Había una diferencia importante entre los dos y Adriana sabía exactamente cuál era. A las 2 de la tarde lo imprimió, lo engrapó y lo puso en el maletín. Al lado del currículum arrugado que ya no necesitaba usar para nada. El lunes a las 10 de la mañana subió al piso 19. Sin cita. La asistente ejecutiva de Sebastián la detuvo en la puerta con la firmeza amable de quien tiene instrucciones claras. El señor Montoya está en llamada hasta las 11. Si quiere puedo agendarle para después del mediodía. Dígale que es Adriana Ruiz y que tengo el diagnóstico. La asistente la miró un segundo. Luego presionó el intercomunicador. Señor Montoya, la señorita Ruiz está aquí. Dice que tiene el diagnóstico. Silencio de 4 segundos. ¿Qué pase? Adriana puso el informe sobre la mesa. El problema no es la fusión, dijo. El problema son 18 meses de comunicaciones rotas que nadie reparó y que ahora están sosteniendo toda la resistencia interna de Alpenflug. Sebastián no tocó el informe todavía. Explíquese. Adriana se sentó. Los gerentes intermedios de Alpenflug recibieron 3 mensajes distintos sobre sus roles en el esquema nuevo. El primero en enero del año pasado, el segundo en mayo y el tercero en noviembre. Los 3 fueron contradictorios. En el primero se les decía que mantendrían sus posiciones con ajustes menores. En el segundo, que habría una reestructuración pero sin impacto significativo en los mandos existentes. En el tercero, que el nuevo esquema organizacional todavía estaba en evaluación. Eso lo sé. Lo que no sabe es que los 3 mensajes vinieron de la misma persona y ninguno de los 3 tenía una estrategia de comunicación aprobada detrás. Fueron respuestas improvisadas a preguntas que no se podían dejar sin responder en ese momento. Sebastián la miró. ¿Quién los envió? Adriana señaló el informe. Lorena Prats. El silencio que siguió no fue el mismo tipo de silencio de antes. Era más denso. No lo hizo con mala intención, continuó Adriana. Lo hizo porque en los 3 momentos necesitaba darle una respuesta a los gerentes y nadie le había dado a ella una estrategia de comunicación oficial para apoyarse. Así que cada vez dijo lo que pensaba que era más tranquilizador en ese momento. El resultado acumulado fue exactamente lo mismo que si hubiera intentado generar confusión. Sebastián miraba el informe sin tocarlo. ¿Qué propone? Necesito hablar con Lorena. No encima de ella. No saltándola. Con ella. Si la salto en esto, va a bloquear cualquier cosa que construya después porque va a sentir que la estoy desplazando. Y tendría razón en sentirlo. ¿Le preocupa que Lorena la bloquee? No me preocupa Lorena específicamente. Me preocupa que la solución que diseñemos sea sostenible cuando yo ya no esté. Si Lorena no la entiende y no la sostiene desde recursos humanos, se va a desmoronar en 6 meses. Sebastián la miró durante un momento largo. Llame a Lorena, dijo. Reunión mañana a las 10. Los 3. Adriana asintió. Una cosa más, dijo. Sí.
Cuando termine de leer el informe, me dice cuántos de esos mensajes contradictorios venían de instrucciones que alguien le dio a Lorena sin formalizarlas. Porque creo que el origen no empieza en ella. Sebastián abrió el informe. Leyó la primera página. No dijo nada. Pero algo en la expresión cambió. La reunión del martes a las 10 empezó con el tipo de silencio que solo existe cuando dos personas que ya tienen una opinión formada la una de la otra comparten el mismo espacio por primera vez con un propósito común. Lorena entró al piso 19 con el mismo traje de siempre y la misma postura exacta. Vio a Adriana sentada junto a la ventana. Su expresión no cambió, pero la manera en que ajustó el maletín bajo el brazo sí. No sabía que sería una reunión de tres. Dijo, dirigiéndose a Sebastián. Siéntese, Lorena. Adriana no esperó. No vine a señalarte, dijo, directamente. Vine a mostrarte lo que encontré y a pedirte que me ayudes a corregirlo, porque tú conoces esta empresa y este equipo mucho mejor que yo y sin ese conocimiento cualquier cosa que diseñemos va a ser papel mojado. Lorena la miró. Adriana puso el informe sobre la mesa y lo deslizó hacia ella. Lorena lo recogió. Empezó a leer. Fue pasando las páginas en silencio. Iba más despacio a medida que avanzaba. Cuando llegó a la sección de los 3 mensajes y la línea de tiempo, se detuvo del todo. Pasó varios segundos en esa página sin voltear. No tenía una guía de comunicación aprobada, dijo al fin, sin levantar la vista. Cada vez que los gerentes de Alpenflug preguntaban, venía de arriba la instrucción de tranquilizarlos pero sin contenido específico de qué decirles. Lo sé, dijo Adriana. Por eso en el informe el origen no empieza en ti. Tú estás en el medio de una cadena que no te daba los insumos necesarios para hacer bien tu trabajo. Lorena levantó la vista. Los miró a los dos. ¿Qué necesitas de mí?, le preguntó a Adriana. Acceso a todos los archivos de comunicación interna desde el inicio de las negociaciones. Las actas de las reuniones con Alpenflug donde participó Recursos Humanos. Y tu perspectiva sobre que gerentes de los dos lados tienen la influencia real, no la formal. Eso lo tengo todo. ¿Me lo compartes? Lorena cerró el informe. Lo empujó de vuelta hacia Adriana. Ven a mi oficina esta tarde a las 3. Las 4 semanas siguientes fueron las más intensas de trabajo que Adriana recordaba haber tenido. Lorena le abrió el acceso a todo. Archivos de comunicación de 22 meses. Actas de reunión. Correos internos. El mapa real de quién hablaba con quién y con qué tono. Lorena conocía la empresa desde adentro con una profundidad que Adriana no hubiera podido construir en 4 meses de trabajo en solitario. Carmen coordinaba las reuniones con los gerentes. Conseguía los espacios, enviaba las convocatorias con el tono exacto para que la gente viniera sin ponerse a la defensiva. Adriana diseñó un mapa de confianza. No era un documento bonito para presentar al directorio. Era un instrumento de trabajo real. Quién confiaba en quién, dónde estaban los bloqueos verdaderos, qué personas necesitaban escuchar las cosas de qué manera específica para que no las rechazaran antes de procesarlas. No fue rápido. No fue limpio. La tercera semana, en la reunión de integración de gerentes, Werner Haas, el director de operaciones de Alpenflug, se inclinó hacia adelante desde su silla y habló con la claridad de alguien que ya no tiene paciencia para los rodeos. Con todo el respeto que merece, señorita, llevo 22 años en esta empresa. Conozco cada ruta, cada avión y cada piloto de la flota. No voy a cambiar la forma en que trabajo ni la forma en que gestiono mi equipo por recomendación de alguien que llegó hace 3 semanas y nunca ha trabajado en aviación. El silencio de la sala cayó como una piedra sobre la mesa. 10 personas los miraban. 2 gerentes de Montoya intercambiaron una mirada rápida. 3 de Alpenflug miraban a Werner. Carmen miraba a Adriana. Adriana dejó pasar 3 segundos. Contados. No le pido que cambie la forma en que trabaja, dijo, con calma. Le pido que me explique por qué funciona. Werner la miró. Sus números del último trimestre son los mejores de toda la integración, continuó Adriana.
Su equipo tiene el índice de rotación más bajo de los dos lados. Y en las encuestas de clima que hicimos la semana pasada, su área tiene el puntaje de confianza más alto de Alpenflug completo. Nadie en este edificio ha intentado entender cómo lo logra. Yo quiero saberlo. El silencio era diferente ahora. Werner la miraba con una expresión que no era la misma de antes. ¿Para qué quiere saberlo? Para documentarlo y proponer que se convierta en el modelo de gestión del resto de la integración. ¿Cuándo quiere que nos reunamos?, preguntó Werner al fin. La reunión con Werner duró 3 horas. Fue la mejor reunión de las 4 semanas. Werner Haas hablaba de su equipo con la precisión de alguien que los conocía uno por uno. Sus nombres. Su antigüedad. Sus fortalezas. Las cosas que los ponían nerviosos. Dirk lleva 18 años con nosotros, explicó. Piloto de montaña. El mejor de la flota en condiciones de viento alpino. Cuando empezaron las conversaciones de fusión, Dirk empezó a llegar 10 minutos tarde cada día. No porque se le olvidara el horario. Porque estaba esperando que alguien le dijera que lo iban a dejar ir. Esa es la única explicación que tenía para reestructuración. ¿Y qué hizo?, le pregunté directamente. Le dije, Dirk, ¿tienes miedo de que te despidan? Y él me dijo. Werner, llevo 18 años aquí y nunca había visto una integración estratégica. Eso no suena bien en ningún idioma. Adriana apuntó. Y le dije la verdad. Le dije que no sabía todavía si su puesto iba a cambiar, porque genuinamente no lo sabía. Pero que sí sabía que nadie vuela esas rutas como él y que eso tiene valor real. Y que si su puesto cambiaba, él iba a ser el primero en saberlo de mi boca, no de un correo con copia a 50 personas. ¿Cómo reaccionó? Al día siguiente llegó a tiempo. Lleva 5 meses llegando a tiempo. Adriana dejó de escribir. ¿Tiene eso documentado de alguna forma? No. Nunca se me ocurrió que habría que documentarlo. A partir de ahora sí, dijo Adriana. Porque lo que acaba de describirme es exactamente el modelo que necesitamos replicar en cada equipo de los dos lados. Werner la miró con algo que no era exactamente sorpresa pero se le parecía. ¿Replicar cómo? Reuniones semanales de 20 minutos. Sin agenda formal. Respuestas honestas incluso cuando la respuesta honesta es no sé. Y compromiso de dar la información directa antes que por correo institucional. Eso no es un protocolo. Es sentido común. Lo sé, dijo Adriana. Por eso nadie lo había formalizado todavía. El sentido común nunca está en los manuales de gestión porque todo el mundo asume que ya lo aplica. Pero los números de su equipo demuestran que no es tan común como parece. Werner apoyó los codos sobre la mesa. Lo pensó. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Por qué no lo propuso desde el principio? ¿Por qué una semana entera sin decir nada y luego de golpe un informe de 16 páginas? Adriana lo miró. Porque si hubiera llegado la primera semana con propuestas, usted me habría dicho exactamente lo que me dijo en la reunión del martes. Que lleva 22 años en la empresa y no va a cambiar la forma en que trabaja por alguien que llegó hace 3 semanas. Y habría tenido razón. Primero necesitaba entender. Después podía proponer. Werner la miró durante un momento largo. Asintió. Una vez. Sin más comentario. Pero era el tipo de asentimiento de alguien que reconoce algo. La manera en que había gestionado la incertidumbre de la fusión, continuó Werner, retomando donde había dejado, es básicamente esta, reuniones semanales de 20 minutos, sin agenda formal, donde cualquiera puede hacer cualquier pregunta y yo digo exactamente lo que sé y exactamente lo que no sé. La gente no necesita que les digan que todo va a estar bien, dijo, con la claridad de alguien que lo ha pensado muchas veces. Necesita que les digan la verdad, incluso cuando la verdad es que todavía no se sabe. Adriana lo apuntó textualmente. Eso era el corazón de todo el diagnóstico. Todo lo demás era la estructura alrededor de esa idea. La presentación ante el directorio fue el martes de la 5ª semana.
Sala de juntas del piso 19. 17 personas. Los CEO/S de ambas empresas. Sus equipos directivos. El equipo legal. Lorena. Carmen. Adriana. Adriana llegó 10 minutos antes y pasó ese tiempo de pie frente a la ventana mirando el lago. Pensó en la carta. Pensó en las 2 primeras veces que había venido a Ginebra. Pensó en la madrugada en que la había escrito en el suelo del apartamento de Leganés, con el televisor de su compañera vibrando en la pared. Pensó en el hombre del 12 leyendo esas 5 líneas a 30.000 pies de altura. Respiró. ¿Lista?, preguntó Carmen desde la puerta. Lista. Lorena presentó primero. Era excelente presentando. Segura, articulada, con cifras bien apoyadas y una estructura clara que mostraba el panorama completo de la integración. 20 minutos impecables. Cuando terminó, giró hacia Adriana. La señorita Ruiz complementará con el análisis de implementación práctica. Adriana se puso de pie. Proyectó el mapa de confianza en la pantalla. Esto es lo que encontré cuando llegué, dijo. Aquí, en rojo, están los 18 meses de bloqueos. Cada punto rojo es una persona en posición de gestión que tomó la decisión activa o pasiva de no cooperar con el proceso de integración. No porque sean personas difíciles, sino porque nadie les había explicado con honestidad qué iba a pasar con su trabajo. Proyectó la segunda imagen. Esto es lo que hicimos en 4 semanas. Los puntos rojos habían reducido en un 72%. El director financiero de Montoya se inclinó hacia adelante. ¿Cómo se traduce eso en tiempo de implementación? 4 meses menos de lo proyectado originalmente. Siendo conservadora. El modelo de gestión que Werner Haas ha aplicado en su equipo en Alpenflug es replicable en el resto de los equipos con adaptaciones menores. Propongo que lo formalicemos como protocolo oficial de la integración. Werner Haas, sentado al fondo de la sala, cruzó los brazos. Pero no para cerrarse. Para contenerse. Porque algo en su expresión se parecía a orgullo. El CEO de Alpenflug, un hombre que había hablado poco durante toda la reunión, levantó la vista del informe que tenía delante. ¿Quién diseñó este mapa? Fue un trabajo conjunto, dijo Adriana. Lorena Prats me dio acceso a los archivos y el contexto de la empresa. Carmen Villanueva coordinó las sesiones con los equipos. Werner Haas me explicó el modelo de gestión que estaba funcionando sin que nadie lo hubiera documentado todavía. Yo solo puse todo en el mismo lugar. El CEO de Alpenflug la miró durante un momento. Luego miró a Sebastián. Bien hecho, dijo. Y era el tipo de bien hecho que viene de alguien que no lo dice por protocolo. Aplausos. No los de protocolo. Los de verdad. Cuando la sala empezó a vaciarse, Lorena se acercó a Adriana. No como al final de una reunión. Como alguien que tiene algo que decir y está eligiendo el momento. Lo que dijiste ahí adentro, dijo, en voz baja. Que fue trabajo conjunto. Fue verdad. Podías haberlo presentado solo tuyo. No habría sido verdad. Lorena asintió muy despacio. Antes de la firma del viernes voy a pedirle a Sebastián un momento para hacer un reconocimiento formal de tu trabajo delante del directorio. Adriana la miró. No es necesario. Ya lo sé que no es necesario, dijo Lorena. Por eso lo voy a hacer. La firma fue el viernes a las 6 de la tarde. Sala de juntas. Los mismos 17 más el equipo legal completo. Champán. Fotografías. El tipo de momento que se va a recordar en los informes anuales durante varios años. Las carpetas firmadas pasaron de mano en mano. Plumas. Nombres. Fechas. El proceso legal que convierte meses de negociación en documentos que tienen peso real. Cuando los representantes legales cerraron las carpetas y antes de que alguien levantara la copa, Lorena tomó la palabra. Un momento, antes de celebrar.
Sebastián la miró con una ligera arruga entre las cejas que podría ser sorpresa o podría ser la expresión de alguien que está calculando si esto estaba en el guión o es algo que Lorena decidió sola. Era algo que Lorena había decidido sola. Se puso de pie. Quiero hacer un reconocimiento que no estaba en la agenda. Cuando Adriana Ruiz llegó a esta empresa hace 5 semanas, diagnosticó en una semana lo que nosotros no habíamos podido ver en 18 meses. No porque fuera más inteligente que nadie en esta sala, sino porque llegó sin los supuestos que todos teníamos instalados y fue a buscar lo que nadie estaba mirando. El silencio de la sala era absoluto. Werner Haas tenía los brazos cruzados sobre la mesa, los ojos fijos en Lorena. Carmen, desde su silla junto a la pared, miraba a Adriana con una expresión que Adriana no había visto en ella antes. Lo que hizo no fue trabajo de consultoría estándar, continuó Lorena. Fue trabajo de alguien que entendió que la solución tenía que construirse con la gente, no encima de ella. Eso nos incluye a Werner, a Carmen y a mí. Lorena miró directamente a Adriana. Cuando llegaste, tomé una decisión antes de que te sentaras en esa silla. Decidí que no eras lo que esta empresa necesitaba. Me equivoqué. Nadie en la sala se movió. Lorena levantó su copa. Esta firma es posible hoy, y no en 6 meses, gracias a tu trabajo. Adriana. 17 copas se levantaron. Werner Haas, desde el fondo de la sala, asintió con la cabeza. Un gesto pequeño. Pero era el tipo de gesto pequeño de alguien que no hace gestos pequeños habitualmente. Las 2 asistentes administrativas del piso 12, las que habían hablado junto a la copiadora 5 semanas antes, estaban en la sala sirviendo las copas. Una de ellas, la de la blusa mostaza, miraba a Adriana con una expresión que no era la misma de aquella mañana. Adriana no lo dijo. No hacía falta decirlo. Adriana sintió algo que tardó un momento en reconocer. No era orgullo exactamente. Era la sensación específica de llegar por tercera vez a un lugar que te rechazó 2 veces y descubrir que esta era la vez que tenía que ser. Miró a Sebastián. Sebastián la miraba desde su silla con una expresión que Adriana ya sabía leer para entonces, aunque no pudiera describir con palabras exactas qué era. Era el tipo de expresión de alguien que tomó una decisión hace semanas y sigue pensando que fue la correcta. Que la va a seguir pensando durante mucho tiempo. Esa noche caminaron junto al lago. No fue planeado. No fue una invitación formal. Sebastián salió primero del edificio después de que los últimos invitados se despidieron. Adriana salió 5 minutos después, con la chaqueta en el brazo y el maletín en la mano. Lo encontró en el borde del paseo que bordeaba el lago Le Mans, con las manos en los bolsillos y la vista puesta en el agua. Sin teléfono. Sin nada. Adriana se paró a su lado. El lago brillaba con los reflejos de las luces de la ciudad. El agua estaba quieta. En la distancia, el chorro del surtidor del lago alcanzaba los 140 metros de altura, blanco contra el cielo oscuro. El viento venía del agua y hacía frío. Sebastián, sin decir nada, sacó la chaqueta que llevaba sobre el brazo y se la pasó. Adriana la tomó. Se la puso. Olía a cedro y a algo que no tenía nombre pero que le resultó familiar de una manera que no supo explicar. Gracias por guardar la carta, dijo al fin. No la guardé para hacerte un favor. Adriana lo miró. ¿Para qué entonces? Sebastián miró el lago durante un momento antes de responder. Porque desde que la leí no pude volver a meterla en el bolsillo sin pensar en quién la había escrito. Llevo muchos años eligiendo gente para trabajos difíciles, continuó. Y he cometido el error, demasiadas veces, de pensar que la gente que llega con el currículum arrugado y el maletín mojado no sabe lo que hace. Que la seriedad se ve de cierta manera y la competencia también. Que hay un tipo de persona que cabe en la descripción y otro tipo que no. Adriana lo escuchaba sin decir nada. Esa mañana en el avión, mientras dormía sobre mi hombro con el maletín todavía aferrado entre los pies, esa imagen no tiene nada de elegante. Y sin embargo es exactamente lo que debería verse la determinación real. Adriana miró el lago.
Hay algo que llevo semanas sin saber cómo decir, dijo Sebastián. Se giró hacia ella. Adriana no retrocedió. Levantó la mano despacio. La apoyó sobre la de él. Sin prisa. Sin protocolo. Como dos personas que llevan semanas hablando alrededor de algo y por fin deciden hablar de eso mismo. El lago brillaba. La fuente seguía en el cielo. Ginebra seguía encendida. El martes siguiente, en el mercado de productores junto al Paseo de Mont Blanc, entre puestos de quesos alpinos y flores de temporada, Sebastián sacó algo del bolsillo interior de la chaqueta. El currículum. Doblado. Con la carta adentro. Te lo devuelvo, dijo. Adriana lo miró en su mano. Lo tomó. Lo sostuvo un momento. Miró la carta asomada por el borde del currículum. Pensó en la madrugada en que la había escrito. En el suelo de Leganés. En el televisor vibrando en la pared. En las 2 veces anteriores que había venido a Ginebra y se había ido con el mismo correo de gracias por su interés. Pensó en el avión. En el hombro del 12A. En despertarse con la cara encendida a 30.000 pies de altura. En 15 minutos en la oficina de Lorena con un currículum que no tocaron. En la reunión a las 10 del martes con el informe de 16 páginas. En Warner House preguntando cuándo quiere que nos reunamos. En Lorena de pie en la sala de juntas diciendo su nombre delante de 17 personas. Dobló el currículum. Le devolvió la carta a Sebastián. Quédate la carta. ¿Por qué? Porque ya no la necesito para recordarme lo que dice. Sebastián la miró. Tomó la carta. La dobló con cuidado. La volvió a guardar en el bolsillo interior de la chaqueta. Donde siempre había estado. Donde esta vez se iba a quedar. Esa noche, en la habitación del apartamento que había alquilado en el barrio de Plain Palais, Adriana abrió el teléfono y entró al chat con su madre. El último mensaje, sin responder, era de hace 5 semanas. ¿Ya llegaste? ¿Te contrataron? No tardes mucho, que a tu edad ya hay que estabilizarse. Adriana escribió. Mamá. Llegué. 3 puntos. Espera. ¿A dónde? Adriana sonrió sola, en el cuarto, con el lago a 3 minutos caminando. Al lugar donde tenía que estar. Cerró el teléfono. Miró el techo. Afuera, Ginebra seguía encendida. El lago brillaba. La ciudad hacía el ruido suave de las ciudades europeas de noche, que no es el ruido de Madrid ni el ruido de Bogotá, sino uno propio, con sus tranvías y su viento de los Alpes y el agua de Le Mans. Adriana Ruiz había llegado a Ginebra por tercera vez con el maletín torcido, el cabello mojado por la lluvia y una carta de 5 líneas escrita en el suelo a las 2 de la madrugada. No había llegado elegante. No había llegado con todo resuelto. Había llegado, simplemente, con la única cosa que resultó ser suficiente. La certeza de que seguía intentándolo. Y eso era suficiente. Siempre lo había sido. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, cuéntanos qué parte fue tu favorita y califica esta historia del 0 al 10. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, aquí en pantalla puedes hacer clic para ver otra historia emocionante que te va a encantar. Nos vemos en el próximo video.